en una iglesia o en la calle para edificar. Dios nos ha mandado para edificar el cuerpo maravilloso y místico de Cristo. Entonces, cuando escuchamos la exposición de la palabra del Señor, nos da sabiduría a nosotros. Cuando tú señalas con un dedo, debes de mirar que hay 4 para ti. Así que debe de ser en primer lugar el tiempo de oración. Qué importante, hermano, para muchas personas es orar. Un predicador, hermano, no va a ocupar 1 hora para poder escudriñar la palabra y hacer su bosquejo y orar 5 minutos. ¿Cómo piensas que el Señor te usará si no oras? ¿Cómo te usará el Espíritu Santo, aleluya, si no oras, si no ayunas? Solamente te has dedicado a leer y leer. Todo debe de ir de la mano. Todo debe de ir compaginado en la vida del creyente. Debe de haber lectura, debe de haber enseñanza y debe de haber autoridad y poder dentro de los púlpitos. ¿Para qué? Para que cuando tú hables, des palabra de sabiduría. Y también la palabra del Señor, cuando viene sazonada de la autoridad, porque hay madurez en el creyente en la exposición de la palabra, da al pueblo el redarguir, porque de ti va a fluir el Espíritu Santo. De ti va a fluir, porque dice que la palabra está apta para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea apto para toda buena obra. Qué lindo, hermano, es poder que el Espíritu Santo nos utilice en estas partes: redarguir, enseñar, corregir e instruir. Amén. Cómo nosotros debemos de aprender a comprender la exposición bíblica de la palabra y poder saber exponerla, hermano amado, a hombres idóneos, dice. Hombres idóneos que puedan enseñar también a otros. O sea, el Señor nos da la oportunidad linda de poder enseñar a las personas, de enseñar la palabra. La iglesia debe de estar reunida para oír palabra de Dios. Amén. La iglesia primitiva no tenía prisa para poder, hermano, a escuchar la palabra. Usted va a notar en el libro de los Hechos que dice que mientras Pablo ponía la palabra del Señor, hermano, exponía la palabra, dice que un joven se le durmió, hermano, y se cayó hasta el vacío del aposento alto, porque la exposición de la palabra en los tiempos neotestamentarios era extensa. No había un reloj como los modernos de ahora, que en muchas iglesias lo primero que está al frente, hermano, es un gran reloj grandote, hermano, y la gente dice, bueno, a las 9 salimos de la noche, a las 8 salimos. Tampoco hay que abusar del tiempo en las personas, sino que hay que ser sabio. Por eso es que nosotros, hermano, debemos de ser hombres ungidos. Debe de ser una mujer ungida en la exposición de la palabra. Entonces no hay prisa para enseñar, hay que darle prioridad a la palabra. Pero mucha gente no ha entendido, sino que le da la prioridad, hermano, a otras cosas que no son edificables, no son, hermano, para edificación de la iglesia, y le da prioridad. Y por eso que el pueblo carece y muere. Entonces, una de las fuentes que alivia, hermano, el peligro de caer en una falsa doctrina es, hermano, es que la palabra de Dios es una fuente. Y tú debes de saciarte de esa fuente en primer lugar, que es la palabra del Señor. Nehemías 8:2 nos explica allí, hermano, que primero llegaba hasta abajo de sus pies, luego subía hasta que nadó, porque la palabra del Señor es una fuente inagotable de sabiduría. Entonces debe de ser la palabra clara. Debe de haber claro la exposición de la palabra a aquellos que te escuchan, a aquellos que te oyen. Entonces debe de ser también, hermano, debe de estar tu persona disponible para entender la palabra.
Una persona que se pone, hermano amado, el tiempo correcto, hermano, y pedirle al Espíritu Santo, aleluya, dame sabiduría, dame entendimiento para que entienda este pasaje. Si tú no entiendes ese pasaje, lee todo el capítulo. Si no entiendes todo el capítulo, ve antes de ese capítulo qué es lo que sucedió y lee 4 o 5 capítulos. Muchas veces se necesita leer todo el libro para que le entienda el por qué dice ese versículo. Entonces es tan importante, pero mucha gente es muy arrebatada, hermano. Mucha gente es muy arrebatada y agarra la Biblia y dice, donde el Espíritu Santo me indique, y hace el dedo así y pone en la palabra del Señor y dice, aquí me dijo el Espíritu Santo que predicara. Y mira, dice, y el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Y hermano, es tremendo. Es tremendo cuando uno se dirige por las emociones. Y la vida cristiana no es de emoción. La predicación no es de emoción. Porque debe de haber efecto producido hacia las almas. Un predicador debe de hacer efecto cuando habla de la palabra del Señor. Porque hay mucha gente que entra a las iglesias, a las campañas cargada de problemas y sale peor como salió. Hay gente que predica más del dinero, habla más de dinero y de prosperidad que de la palabra, y ocupa la palabra como una excusa para poder sacarle la lana a las ovejas. Dios no nos ha mandado a eso, hermanos. Dios nos ha mandado y pedirá cuentas a ti de lo que estás hablando en los púlpitos, de lo que estás enseñando, la forma, de qué manera estás enseñando a aquellas almas que tanto se necesitan, que no sabe, aquella juventud, aquellas doncellas, aquellos mancebos, aquellos matrimonios. ¿Qué estás enseñando en la palabra del Señor? Entonces, la necesidad urgente es retornar, hermano, a la predicación correcta, a la predicación expositiva y obedecer lo que la Biblia nos enseña. Hay que obedecer, hermano. Hay gente rebelde, aleluya. Hay gente dura de corazón que no quiere entender la palabra. Hay gente que piensa que el exhortar y piensa que el exhortar es regañar. Exhortar es enseñar, hermano. Exhortar es la exposición clara de la palabra del Señor. Entonces, la vida de la iglesia primitiva era una vida de verdad, una vida con propósito y una vida con metas. Y la vida de la iglesia primitiva era una vida de doctrina de la palabra del Señor. Y Dios no ha cambiado. Cristo no cambia. El Espíritu Santo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Tú como ministro, tú como siervo del Señor, hermano, debe de ser una tarea para ti el enseñar la palabra del Señor. Y el cuidado que debe de tener para aquellas ovejas que Dios te ha dado. Un cuidado esmerado, un cuidado lindo, hermano. Y puede ser hasta un grave pecado, oye bien, el no exponer correctamente la doctrina de la palabra del Señor. El salirse de la palabra del Señor, hermano, es algo garrafal como lo que se está viendo, hermano, hoy en día. El mundo entero está cayendo en las garras del enemigo. Se ha confundido la palabra del Señor con doctrinas de hombre, con enseñanza de hombres, con, hermano, enseñanza de caprichos de hombres, hermano, que no tienen escrúpulos, hermano, y matan a las ovejas a través de la enseñanza. Extorsionan al pueblo de Dios por su pureza, hermano, de aquel pueblo lindo que Dios te ha puesto. A ti ministro del Señor, te dice el Espíritu Santo, escucha bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo, que corrijas, que redarguyes, que reprendas, que doctrines, que administres la palabra del Señor con toda libertad, con todo amor y con toda pureza. Así que el Señor te pedirá cuenta de lo que tú estás enseñando, de lo que tú estás amonestando al pueblo del Señor. Y Dios nos manda una grave advertencia y le dice: cumple tu ministerio, lo que Dios te ha llamado.
no te ha mandado a perder el tiempo, no te ha mandado a quejarte, no te ha mandado a contar chistes en los púlpitos, te ha mandado a predicar la palabra del Señor. Y es indudable de toda forma que la palabra se predique a tiempo y fuera de tiempo. Se necesitan hombres y mujeres. Tú que un día le dijiste: Señor, yo me voy a dedicar 24 horas o tiempo completo a la palabra del Señor y cuidaré de tu iglesia. ¿Qué ha pasado hoy en día, hermano ministro? ¿Qué ha pasado, hermana, a ese llamado que Dios te ha hecho a ti? ¿Qué ha sido de tu rebaño? ¿Por qué se están yendo las ovejas? ¿Por qué se están muriendo las ovejas? Dice el Señor. Ese es el llamado, ese es el grito del Señor. Mi iglesia ya no es la misma, dice. Mi iglesia ya no es como aquella iglesia que dejé con pureza y santidad. La iglesia se ha convertido, aleluya, en una cueva de ladrones. La iglesia se ha convertido, aleluya, en una explotación, no en un hospital espiritual. Se ha convertido en un banco financiero de prestar y prestar dinero por donde quiera. El Señor vendrá por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Y por eso razón el Señor te llama a ti, a que seas puro y a que seas santo. Es un reto de nosotros los enseñadores, aleluya, ser ejemplo de aquella iglesia, ser ejemplo de aquella iglesia que nos dejó el Señor a través de los apóstoles. No ser una sombra, sino un vivo testimonio de nuestro Salvador. El creyente debe de anhelar espiritualmente y hablar. La obligación de un ministro es hacer crecer al pueblo del Señor. Quien ponga tropiezo a las ovejas, dice la palabra del Señor, ay de aquel, dice, ay de aquel que pone tropiezos, pero más ay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería no haberme conocido o meterse una rueda de molindo en el cuello y tirarse al fondo de la mar. El creyente debe de tener tiempo para la palabra. La iglesia debe de mantener sus prioridades en la enseñanza de las Escrituras. No te vendas, hermano. No te vendas al brujo. No te vendas al adivino. No te vendas, hermano, a esas falsas enseñanzas, a esos falsos métodos de evangelización, hermano, de los tales encuentros. No, hermano amado, busca el rostro del Señor y la dirección del Señor. Dios te ha dado una responsabilidad. No vendas al pueblo por unas cuantas monedas, por un título, por fama, por vestido, como lo hizo aquel gemelo en el Antiguo Testamento. Dios está llamando a la pureza a la iglesia y a la santidad antes que sea demasiado tarde. Padre que estás en los cielos, yo quiero pedirte por esos pastores, por esos hombres que van a escuchar este mensaje. Quizás les va a reteñir sus oídos, pero llega a su conciencia, llega a su alma, llega a su ser, Espíritu Santo. Cuánto se necesita en nuestros pueblos, en nuestros países, la sana doctrina. Se ha desviado el pueblo de Dios, Señor. Y dice tu palabra que tú lloraste. Sigue llorando porque nosotros los predicadores, aleluya, nos hemos desviado. Vuelve Espíritu Santo a sentir en ese siervo la responsabilidad de la palabra. Que el pueblo de Dios escuche la sana doctrina. Te pido, Señor, por los continentes, por aquellas grandes organizaciones, volvamos a las Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludó tu amigo y hermano Salvador Cruz, de Iglesia Evangélica de Jesucristo.